Un caso que, bueno, suscitó la atención en su momento. Esto derivó en una causa judicial. Luego hablamos de la situación de la docente Karina Hammond de Trevelin. Digo, esto generó repercusión pública por un hecho que se dio hace un tiempo. A ver, ponemos un poquito esto en contexto. Se acordarán quizás muchos de ustedes de la decisión que había tomado en su momento el intendente de Trevelin, Omar Alewi, de dar de baja un centenar de contratos, ¿sí? Un centenar de contratos. Justo a fin de año estamos en 2018, 2016, si mal no recuerdo, ¿sí? Justo a fin de año. Dijo, llegaba año nuevo. Sí, fin de año, año nuevo, y dijo, no, por un mes le damos de baja estos contratos, sí, y nos ahorramos una plata durante un mes, y bueno, en febrero lo vamos manejando y los volvemos a tomar. Bueno, el asunto es que se recortaba, como ocurre muchas veces, por los que menos cobraban. Ese era el ahorro, sí, por gente que cobraba 2 mangos realmente por unos contratos, por jornalizaciones, mensualizaciones. Bueno, hubo toda una movida a partir de allí, desde algunos medios tomamos la posta también de ese reclamo de los trabajadores, pero fundamentalmente los propios trabajadores fueron los que reclamaron. Entre esos trabajadores que reclamaron estaba Karina Hammond, docente de Trevelin y directora en ese momento del jardín municipal. No la afectaba a ella directamente, ¿sí? Pues ella iba a seguir trabajando, pero sí sus compañeras, auxiliares del jardín, que se quedaban por un mes sin laburo. Cobrando 2 mangos se quedaban sin laburo. Karina se puso al frente, junto a sus compañeras, de ese reclamo también y se sumó al resto de los trabajadores. El tema es que, llamativamente, tiempito después, cuando esto más o menos se solucionó, bueno, se dio marcha atrás con esa medida, Karina se quedó sin laburo, se quedó sin el cargo de directora. ¿Por qué? Porque el intendente Alewi dijo, no, vamos a hacer un cambio acá. Yo soy el intendente. Así, no le estoy exagerando con esto. Yo soy el intendente y puedo decidir quién pongo, quién no pongo como directora de un jardín que es municipal, ¿sí? Y a partir de allí el reclamo de Karina diciendo, a ver, no, pero esto no lo maneja el intendente, lo tiene que manejar supervisión a través del Ministerio de Educación. Se entabló una demanda judicial, ¿sí? Y llegamos a lo que ha ocurrido en estas últimas horas, que es la novedad, y que la va a contar el abogado de la docente Karina Hammond, Juan Esteban Rimoldi. Juan, buen día, ¿cómo te va? Dante Lobos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Dante, a la mesa y también buen día para la audiencia. Bueno, estuvo bien la introducción larga, pero estuvo bien ahí porque había que explicar esto que además pasó hace un rato y por ahí algunos se olvidó, no se había enterado. Pero estábamos bien ahí con las fechas, ¿no? Bastante ¿También? completa. ¿Estábamos bien con las fechas también? ¿Esto fue a fines de 2016 y lo de Karina fue a principios de 2017 o...? Claro, las bajas de los contratos, como vos bien dijiste, fue unos días antes de las fiestas de fin de año. Sí. Y el reclamo de los trabajadores se extendió en los últimos días del año 2016 y la primera semana del año 2017. Bueno, y después pasó esto que decíamos que entendían ustedes, y parece que ahora la justicia le da la razón, que arbitrariamente el intendente de Trevelin dijo, no es mala directora, pongo otra, y detrás de eso se veía justamente una represalia por el reclamo que había hecho Karina. Sí, a los 3 meses exactamente de solucionar este conflicto, la Intendencia de Trevelin dictó una resolución en la cual alega motivos de reestructuración para desplazar a Karina Hammond del cargo de directora. En realidad no hubo ninguna reestructuración porque lo que fue es cambiarse o reemplazarse a Karina por la señora esposa del secretario de Deportes de la Municipalidad de Trevelin. Entonces, bueno, nosotros interpretamos que eso era una represalia por la participación activa del reclamo de Karina, que llegó a tener discusiones fuertes con el intendente en aquellas jornadas. Digamos, yo estuve ahí, no me lo contaron, sino que lo vi de primera mano, digamos, y nosotros interpretamos que este desplazamiento en realidad respondía a un acto de discriminación por la actividad sindical o la actividad de defensa de los trabajadores que había desempeñado Karina. Entonces, bueno, iniciamos una acción de amparo por discriminación en este sentido y en primera instancia tuvimos una resolución desfavorable en donde la señora jueza interpretó que había que demandar a la provincia del Chubut también
cuestión Sí. que para nosotros no tenía ningún asidero porque la ley de amparo claramente establece que la acción debe dirigirse contra la autoridad pública que dicta el acto contrario o lesivo a las garantías constitucionales. En Y este caso había acto sido el municipio. dictado por el intendente Por el intendente Alegui. directamente, claro. Entonces hicimos... No tenía el nada que ver recurso la de apelación. provincia, hasta ahí la provincia no había tenía decidido Yo nada. entiendo que no, y por suerte la Cámara compartió el criterio. Creo que el desplazamiento había sido decidido por el señor intendente, y entonces la acción debía ser dirigida contra la municipalidad de Sí. Trevelin. Bueno, esto mismo dijo la Cámara, que no correspondía demandar a la provincia porque el acto había sido emanado del Poder Ejecutivo Municipal, y que había un claro caso de discriminación y un abuso de la autoridad pública en perjuicio de Karina por su actividad sindical en sentido amplio, ¿no? Porque Karina no es dirigente gremial ni pertenece no forma parte de las autoridades de los sindicatos, sino que lo hizo por solidaridad Sí. a sus compañeros. Y bueno, la Cámara entendió que había un claro acto de discriminación y por lo tanto debería nulificarse la disposición que la desplaza a Karina y reinstalarla de inmediato en el cargo de directora en el jardín maternal. Usó estas dos figuras, discriminación y, ¿me dijiste? Habló de discriminación y ¿qué más? Un acto arbitrario de la autoridad municipal. Y arbitrariedad por parte del intendente Alegui, que es lo que ustedes, como digo, sostenían desde un principio, porque entendían que no era él el que en todo caso tenía que desplazarla a ella de su cargo y fundamentar ese desplazamiento, sino en todo caso tenía que ser el Ministerio de Educación, si así lo considerara. Sí, sobre ese punto en particular, que es la competencia, no se expidió. Lo que dijo que independientemente de que el intendente tuviese o no la facultad de nombrar o designar al director municipal, esta autoridad en tal caso no era absoluta, este poder no era absoluto, sino que en su caso debía ser ejercido con razonabilidad. Uh-huh. Y entendió que lo que había acá era una falta de razonabilidad, que había un acto discriminatorio por la actividad sindical de Karina y que por lo tanto, independientemente de las facultades del intendente, correspondía nulificar el acto. Yo recuerdo, Juan, que en su momento Alegui llegó a responder esto, así textual también, porque a veces uno acá utiliza y exagera un poco el lenguaje, o especula a veces cómo se expresan algunos funcionarios, pero en su momento Alegui, cuando fue consultado, lo consultamos, decía, lo hice porque puedo. Sí. Lo hago porque puedo. En realidad una de las cosas que nosotros dijimos en la demanda, y que por suerte tuvo acogida favorable en la Cámara, es que las autoridades públicas, cuanto más facultad discrecional tienen, más obligación de justificar la razonabilidad de los actos de gobierno. Porque no es, por suerte vivimos en un Estado republicano y los actos de gobierno tienen que ser razonables. No puede haber un ejercicio del poder autoritario y en este caso, como ha dicho la Cámara, porque no le gustó que un empleado, un trabajador, reclamase en defensa de sus compañeros. Entonces creo que en este sentido lo dijimos antes y por suerte podemos decirlo ahora ya con el apoyo de la Cámara de Apelaciones, que la autoridad pública no puede hacer lo que quiere. Su conducta tiene que estar circunscripta a los poderes constitucionales y la razonabilidad que establecen las leyes. Bueno, ¿y qué decidieron entonces ahora? ¿Restituirla en el cargo? A ver, ¿cómo es esto? Sí, la sentencia ordena nulificar la resolución de desplazamiento y su restitución inmediata. ¿Qué puede pasar ahora? La Municipalidad de Trevelin quedó notificada ayer a través de su letrado, con lo cual tiene 2 días para recurrir extraordinariamente al Superior Tribunal de Justicia. No obstante ello, como es una acción de amparo, el recurso de apelación no suspende la ejecutoriedad de la sentencia. Es decir, que hasta tanto, si es que la Municipalidad de Trevelin iniciara la vía recursiva, hasta tanto se expide el Superior Tribunal de Justicia, tienen que restituir a Karina en el cargo de directora. Esto son lo que va a pasar hacia adelante. Bueno, vos hablaste ya de todo esto con Karina. ¿Cuál es el ánimo de ella y cuál es la intención también? Porque más allá de la decisión judicial y a veces que uno espera una decisión de la justicia a favor de lo que uno plantea, después está la decisión personal de querer volver o no, porque la situación ya no es la misma, es complicado muchas veces regresar
y volver a tener ese vínculo, esa relación de confianza hasta con el propio municipio del cual dependen las políticas de este jardín, ¿no? Uh-huh. Mira, sí, por supuesto yo hablé con ella, fue la primera en enterarse. Sí, sí. Fue un año muy duro para ella porque vos pensás que cualquier persona que es sujeta a discriminación sufre mucho, es herida en sus sentimientos, digamos, ella le puso mucha energía al jardín maternal y ser desplazada por un acto arbitrario de esta naturaleza genera mucha angustia. Fue un año largo donde hubo, bueno, una primera instancia en que fue confirmado el actual arbitrario, sí. Así que ella venía muy angustiada, con lo cual la noticia la alegró mucho, porque además siente, y yo creo comparto ese sentimiento, que era justo que ella fuera restituida, porque fue castigada por un acto tan noble como defender el puesto de trabajo de sus compañeros, que como vos bien señalabas al principio en tu introducción, ni siquiera le afectaba a ella, porque sí. Ella no tenía ninguna consecuencia por estas cesantías, sino que en un acto muy valorable ella fue solidaria con sus compañeros de trabajo y por esto pagó con el acto discriminatorio del Poder Ejecutivo Municipal. Así que bueno, de alguna medida nada le va a quitar la angustia que sufrió durante este año, pero sí es una reivindicación a que tenía razón, a que su reclamo era justo y que fue desplazada injustamente. De todos modos, a ver, yo creo que se produce un daño, y no solamente en Karina, que fue la principal afectada, afectada directamente con esta decisión que se tomó en su momento y con todo este proceso, que es durísimo, ¿no? Vivir un proceso judicial. Sino, digo, se hace un daño también para el resto de los trabajadores. Nosotros también lo planteamos en su momento, directamente y cara a cara con Alegui también, que esto era una manera de quizás amedrentar a otros trabajadores, incluso a aquellos que estaban en situación hasta más precaria, pero ya hasta gente que, como el caso de Karina, tenían un cargo y habían llegado ahí por mérito, de protestar, de quejarse, de ir a plantear algo, porque si vas a plantear algo y te quejas, te dejan sin laburo. Es un daño fuerte que le hace al trabajador, ¿no? Sí, nosotros lo interpretamos, y así lo dijimos en la demanda judicial, era un acto disciplinador hacia la clase trabajadora, y que además de una perversidad inusitada, porque en realidad se mete con la fuente de trabajo, que es la fuente de alimentación de una familia, ¿no? Entonces creo que el mensaje era, por un lado, castigar a Karina por la defensa de los trabajadores, y por el otro lado enviar un mensaje a los demás diciendo, miren, no protesten porque se van a quedar sin laburo, ¿no? Y eso, perdóname la vulgaridad, ¿no? Pero es muy jodido meterse con el laburo de la gente. Sí, creo que no, y más de las autoridades públicas que son servidores públicos, ¿no? Ellos están para cuidar a la gente y no para castigarla. No, totalmente. Sí, meterse con el laburo y meterse con la libertad de reclamar y de quejarse. Acá también ocurrió una situación, si se quiere, similar en la ciudad de Esquel, una situación miserable también. Sí, una situación miserable, como fue en el caso de una trabajadora que por hacer un reclamo, incluso por la vía formal, ya lo había hecho de otras maneras, también solicitando, pidiéndolo, y bueno, tiene el derecho de hacerlo de manera formal. Aparte no era un cargo político, esto también, no era un cargo político. Digo, vuelvo a lo de Esquel, y encuentro este paralelismo con lo de Karina. En lo de Esquel no era un cargo político, y reclamaba que la pusieran en blanco. Hacía 6, 7 años que estaba en esa situación de que te tiene el Estado, el negro ahí negreándote, y por eso 3 días antes que se le terminara el contrato, el secretario de gobierno dijo, no, le damos de baja, no, porque si vos vas a accionar contra la municipalidad, bueno, tiene el derecho de hacerlo, y en todo caso después vendrá la respuesta y los reclamos y se resolverá por otra vía, por la vía administrativa o hasta judicial, pero no, digamos, bueno, no, te quejaste, afuera. Sí, lamentablemente hay un vicio en el ejercicio del poder y creen los funcionarios que ellos pueden manejarse como si fueran su estancia o como si fueran patrones de estancia. Lo cierto es que el Estado republicano permite la disidencia, permite la libertad de expresión, como vos muy bien lo señalás, y los funcionarios públicos tienen que aprender que ellos no son los dueños del Estado. Entonces, y el poder que tienen transitoriamente, porque es transitorio, deben ejercerlo con razonabilidad, dentro de los parámetros que establece la Constitución Nacional y siempre con el objetivo de un servicio público, ¿no?
que eso Sí. es lo que es el funcionario, un Tal servidor cual. público. Bueno, reiteramos entonces a modo de resumen, Juan, han ordenado entonces desde la Cámara, ya en esta instancia de apelación, le han dado lugar a esta apelación y han ordenado restituirla a Karina Hammond como directora del Jardín Municipal de Trevelin. Sí, es correcto. Resta esperar cuál será la actitud procesal de la Municipalidad de Trevelin, si recurrirá a esta resolución o no, y bueno, y si Sí. la recurre, esperar el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia. Bien, gracias por brindarnos esta información, como siempre, Juan. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo para todos. Bien, Juan Esteban Rimoldi, abogado de Karina Hammond, reitero esto porque es un dato verdaderamente importante, es una buena noticia,